Gracias por continuar con nosotros en este resumen informativo que llevamos a sus hogares, repasando un poco de información regional, nacional e internacional sobre lo que ocurrió el día de hoy, recordándole por supuesto nuestras redes sociales, @noticias_TRT para Twitter, @noticias_TRT para el Instagram. Vamos a hacer un recorrido por el mundo y es que el día de hoy el Papa Francisco, en esta vigilia pascual celebrada este sábado santo, pidió mantener la esperanza durante esta pandemia del COVID-19. La Pascua es un tiempo de reflexión y esperanza. La misa del sábado santo comenzó en la oscuridad de la Basílica de San Pedro antes de que la luz brillara sobre los pocos participantes. A diferencia de los millones de feligreses que siguieron la transmisión en vivo desde sus casas, confinados debido a la pandemia del COVID-19. La celebración religiosa estuvo a cargo del Papa Francisco, figura de aliento para los cristianos en el mundo. Mientras tanto, el sudario de Turín fue expuesto especialmente para el escaso público para inspirar esperanza. La pieza de lino frágil con siglos de antigüedad solo se expone en ocasiones muy especiales. Originalmente preservada en Francia, la sábana santa fue trasladada a Italia durante el brote de la plaga en Milán en 1506, país donde permanece hasta la fecha. Nos vamos a Norteamérica para hablar de Estados Unidos, y es que este país ha superado ya los 20.000 decesos debido a COVID-19. Debido a esta situación, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha decidido dar por culminado el año académico en los colegios públicos. Estados Unidos supera a Italia en muertes por coronavirus. Alcanza los 20.000 fallecimientos, cifra absoluta más alta del mundo por encima de Italia. Chicago, entre otras ciudades, se prepara para un aumento potencial de víctimas. En Nueva York, las escuelas públicas dan por acabado el curso lectivo. Tener que decir que no podemos reabrir nuestras escuelas este curso es doloroso, pero también puedo decirles que es lo correcto. Está claro que nos ayudará a salvar vidas porque nos permitirá garantizar que las estrategias han estado funcionando. El confinamiento, el distanciamiento social, todas las estrategias aplicadas finalmente están empezando a dar frutos. Necesitan tiempo para continuar siendo efectivas. Sin embargo, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, rechazó el cierre de colegios. Aseguró que legalmente esa es una decisión que debe tomar el gobernador del estado. La Casa Blanca estima que la hasta ahora creciente tasa de infecciones lleva camino de estabilizarse. Y si hablamos de cifras, el continente europeo continúa siendo el más afectado con más de 839.000 contagios. Esto seguido de América y de Asia Oriental. 917 personas murieron este sábado en Reino Unido a causa del coronavirus. Una ligera caída en comparación a la cifra de fallecidos del viernes con 980. Casi 9.900 personas han perdido la vida en el país, mientras que el número de casos confirmados supera los 78.900. Estas crudas cifras ponen en relieve la gravedad de esta emergencia nacional, el impacto devastador de este virus y las medidas sin precedentes pero necesarias que estamos tomando para hacerle frente están afectando todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Mientras tanto, en Alemania casi 2.600 personas han muerto a causa del virus. El cómputo de contagios sobrepasa los 117.000. En un desacostumbrado discurso, el presidente Frank-Walter Steinmeier recordó que la batalla es contra un enemigo común e invisible. No, esta pandemia no es una guerra, no se trata de naciones contra naciones ni soldados contra otros. Esto es una prueba para nuestra humanidad. En Francia, los caídos por el virus reflejan el rostro más duro de esta prueba. Se contabilizan más de 13.000 fallecidos, más de 90.600 contagios y alrededor de 24.900 personas curadas. Por su parte, Italia registró un leve incremento en la cifra diaria de fallecimientos con 619. El antiguo epicentro del COVID-19 cuenta con más de 152.000 infectados y más de 19.000 muertos. Sabemos que España e Italia son países que han estado fuertemente afectados debido al COVID-19. Sin embargo, tenemos por otro lado a Gaza, un país pobre pero que ha sido poco tocado por el COVID-19 y sin embargo se ha dedicado a generar hasta el momento más de 600.000 mascarillas y 100 trajes que serán enviados a Europa para combatir el COVID-19.
Gaza, bloqueada y empobrecida pero poco tocada por el coronavirus, ha fabricado y exportado más de 600.000 mascarillas y 100.000 trajes protectores en las últimas 3 semanas que llegarán a países europeos. 4 fábricas textiles de la franja se dedican desde hace semanas a la producción intensiva de mascarillas, uniformes y guantes con el fin de exportarlos a Israel, la Cisjordania ocupada y múltiples países que luchan contra la pandemia, entre ellos España e Italia. Los productos provenientes de esta zona bajo bloqueo israelí desde que Hamás tomó el control llevan la etiqueta hecho en Gaza. Para la empobrecida zona, la crisis global representa también una oportunidad para generar ganancias y puestos de trabajo que compensen las pérdidas causadas por el bloqueo. El Ministerio de Sanidad de Gaza ha confirmado hasta el momento 13 casos de coronavirus en el enclave, 9 de los cuales se han recuperado, mientras que los 4 restantes permanecen aislados y en observación en un centro de cuarentena en la frontera con Egipto. Y si hablamos de Latinoamérica, Brasil es el país más afectado por el COVID-19. Ya superó los 1.000 fallecimientos, según datos suministrados por el Ministerio de Salud de este país. La pandemia de COVID-19 ha cobrado la vida de más de 1.000 personas en Brasil. La cifra fue anunciada el viernes por el Ministerio de Salud en momentos en que el país es el más castigado por esta enfermedad en América Latina. El número de fallecidos por el coronavirus es relativamente bajo si se compara con los países más afectados por la pandemia como Italia, Estados Unidos y España. Pero las autoridades sanitarias brasileñas se preparan para un aumento de las víctimas cuando se alcance el pico de contagios a finales de abril. Además, los expertos advierten que el número real de casos es probablemente mucho mayor al reportado, dada la limitada capacidad de realizar pruebas. El presidente Jair Bolsonaro afronta grandes críticas por haber rebajado en un primer momento la importancia de la COVID-19 que comparó con una pequeña gripe. Ahora el mandatario se encuentra enfrentado a gobiernos locales y estatales que decidieron cerrar negocios, escuelas y pedir a la población quedarse en su casa, lo que según él destrozará la economía. La expansión del coronavirus preocupa especialmente por su posible impacto en las zonas más pobres como las favelas de Sao Paulo y Río de Janeiro, que carecen de infraestructuras de salud y saneamiento. También hay temores crecientes sobre lo que significará la pandemia para las comunidades indígenas brasileñas en la selva amazónica. Son particularmente vulnerables ante las enfermedades que llegan desde fuera porque históricamente no han estado en contacto con los gérmenes contra los cuales gran parte del mundo ha desarrollado inmunidad. Es un temor muy grande que esta enfermedad llegue, causando un brote en las comunidades y acabe ocurriendo un genocidio en masa. Es algo muy peligroso que las autoridades de Brasil deben prevenir. Deben hacer todos los esfuerzos para evitar que eso pase. En una señal preocupante, un adolescente de 15 años de la etnia amazónica Yanomami murió tras contraer el virus. Hablamos ahora del crucero australiano Greg Mortimer, que tiene más de 100 pasajeros a bordo contagiados por COVID-19. Este ya atracó en Montevideo, Uruguay, y va a iniciar la evacuación de sus pasajeros para que sean devueltos a Australia. El puerto de Montevideo recibió el viernes un crucero con 128 pasajeros que resultaron positivos a pruebas de coronavirus. 110 australianos y neozelandeses desembarcarían del navío australiano Greg Mortimer para abordar un avión sanitario rumbo a Melbourne en el Aeropuerto Internacional de Carrasco. El barco permaneció en aguas uruguayas por 2 semanas con más de 200 personas a bordo. El gobierno, que considera a todas las personas del crucero como contaminadas por COVID-19, coordinó la evacuación con su par australiano y la naviera Aurora Expeditions. Una vez realizado el desembarco, quedarán en el crucero más de 80 miembros de la tripulación y una veintena de pasajeros estadounidenses y europeos. Luego de aprovisionarse, el buque volverá el sábado a la zona de fondeo a 20 kilómetros de la costa uruguaya, donde continuará la cuarentena. La naviera trabaja en vuelos charter para devolver a sus hogares a los pasajeros. Vamos a hablar ahora de Colombia, y es que el día de hoy se registró una situación lamentable, el fallecimiento del primer médico colombiano debido al COVID-19. Vamos a observar cómo fue la despedida de un héroe.
Bien, este fue el momento en el que este médico colombiano fue despedido, una lamentable noticia desde el vecino país. Vamos a repasar ahora algunos titulares que nos presenta hasta este momento la prensa internacional. Ya los tenemos en pantalla. Kenny Dalglish, exfutbolista legendario del Liverpool, da positivo por coronavirus. Antes de su admisión en el hospital, el exjugador estuvo aislado voluntariamente junto con su familia. Tenemos más informaciones a nivel internacional y es que Moscú registra 14 nuevas muertes de pacientes con coronavirus. Los difuntos tenían entre 52 y 82 años y padecían otras enfermedades. Más noticias que se registran a nivel mundial. Ecuador registra un total de 315 fallecidos por COVID-19 y el número de contagios asciende a 7.257. De acuerdo con las cifras oficiales, hasta la fecha se han realizado 22.649 tests para detectar el virus. Se eleva a 20.727 el número de contagios por coronavirus en Brasil y las muertes ya suman 1.124. Durante las últimas 24 horas, el país registró 1.089 casos nuevos y 68 muertes. Noticias que se generan en Latinoamérica, pasamos a otras informaciones. La dueña de un bar decorado con miles de billetes los quita y dona el dinero a sus empleados afectados por la pandemia. Con la ayuda de 5 voluntarios y trabajando más de 3 días sin parar, lograron desengrapar y despegar un total de $3.714. Tenemos más informaciones que se generan a nivel internacional. La industria cervecera en México no está autorizada a reactivar su producción durante la pandemia del coronavirus. Las disposiciones sanitarias oficiales en México establecen la suspensión de las actividades laborales no esenciales, por lo que la fabricación de cerveza no está autorizada en el país. Tenemos más noticias. Crece a 13.832 el número de muertes por COVID-19 en Francia. Por su parte, el número de casos confirmados ha aumentado a 3.114 y es ahora de 93.790. De ellos, 6.883 están en cuidados intensivos. La industria automotriz de China se recupera tras la pandemia de coronavirus. El sector demuestra crecimiento, pero está todavía lejos de las cifras de 2019. Tenemos otros titulares. Incendian mástiles de telefonía en Países Bajos luego que 20 torres fueran destrozadas en Reino Unido por creer que la red 5G causa el COVID-19. Las autoridades de los Países Bajos calificaron los ataques como un desarrollo preocupante y advirtieron que el impacto de estos incendios puede ser significativo para el país. Tenemos otros titulares. Localidades turísticas de México bloquean la entrada por temor a la propagación del coronavirus. En el país se han detectado 3.844 casos del COVID-19, de los cuales 233 fueron mortales. La Pascua no se ha cancelado. Isabel II busca consolar a los británicos en medio del confinamiento que está viviendo este país europeo a causa del COVID-19. La reina Isabel de Inglaterra dijo el sábado que la pandemia de coronavirus no nos vencerá en su segundo discurso a los británicos en apenas una semana. Estas son algunas de las informaciones que se han generado a nivel internacional. Vamos a repasar ahora las cifras que nos permite conocer el mapa de la Universidad Johns Hopkins diariamente. Ya vamos a tenerlo allí en pantalla. Esta actualización del mapa fue a las 4:29 minutos de la tarde de este sábado. Un total de casos confirmados de 1.765.030 a nivel mundial. Estados Unidos, con más de 500.000 casos, está en la primera posición de esta lista en cuanto a países contagiados. España, Italia, Francia y Alemania superan los 100.000 casos. En cuanto a los decesos, tenemos un total de 108.167, Italia con 19.468 personas que han fallecido debido al COVID-19. Mientras que si hablamos de las personas que se han recuperado, tenemos una noticia positiva y es que ya hemos superado la barrera de las 400.000 personas, 401.323 para ser exactas. China
continúa en la primera posición con 77.877. Vamos a repasar la posición de Venezuela. Tiene 175 casos confirmados. Recordemos que en las últimas 24 horas no se han confirmado nuevos casos de COVID-19 en el país. La invitación, por supuesto, es a continuar cumpliendo con el confinamiento, con la cuarentena colectiva y social que cada persona debe cumplir. Ya tenemos prácticamente 3 semanas de esta y la idea es continuar cumpliéndola por el tiempo que sea necesario. De esta manera, amigos, nosotros llegamos al final de este resumen informativo que brinda Televisora del Táchira. Soy Gabriela Mayilbray, ha sido un placer acompañarles y los invitamos a que continúen con la programación regular de Televisora del Táchira. Last year, 249 people died on our roads. What do you think would be a more acceptable number? Acceptable? 70 maybe? Probably 70. Can you send 70? Actually, this is what 70 people looks like. It's family. So now, what do you think would be a more acceptable number? 0.